Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, con Mario Medina. Ven con nosotros a una travesía por el extraordinario mundo de la fe, la teología pop y el buen humor. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que vuelve, ha resucitado. No estaba muerto, mas ha resucitado. El espacio de La Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y me acompaña como siempre el que es el protagonista, el que es verdaderamente la estrella, el famoso, el rockstar de los pastores, la promesa de una nueva generación. Si Dante Gebel llenaba los estadios con miles, él con millones, como decían. Saúl mató a miles, pero David, Hugo Almanza, a sus 10,000. ¡Bienvenido, Hugo Almanza! ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Mario, saludos a la Vita audiencia. Yo no sé de dónde inventa tantas cosas este individuo, pero no podemos negar que es un hombre muy creativo. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo te fue de Semana Santa? Muy bien, fue un viacrucis verdaderamente. Yo decía un locutor, como cada Semana Santa voy a interpretar en Viernes Santo a Dimas y a Gestas al mismo tiempo, dice, mientras que le dice al Señor, no, tú no eres el chido, se baja de una cruz, se sube a la otra y tiene que estar a tiempo para poder decirle, Señor, hoy estaré contigo en el paraíso. Es una interpretación, eso fue lo que hicimos esta Semana Santa aquí en mi iglesia en Sion Balbuena, así fui Dimas y Gestas al mismo tiempo, hermano. Mira qué interesante, fíjate que acá fíjate que hace algunos años que aquí los cultos de Semana Santa los hacemos como colaborativos. Entonces, aquí yo, por ejemplo, esta Semana Santa yo solamente el jueves compartí y el domingo en la celebración habitual, pero en el resto de cosas lo repartimos entre los ministerios, entre los grupos de la iglesia. Okay. Y fue muy grata sorpresa, mucha participación, un poquito de ChatGPT por ahí en las 7 palabras de los muchachos, pero nada que no pueda tolerarse. Oye, pero a veces, ChatGPT a veces es mejor predicador que muchos que conoces, ¿no? Dicen, yo sí sé que sí. He escuchado por ahí. Sí, verdaderamente es a veces muchísimo más coherente, por lo menos tiene estructura, ¿no? Sí. Mucho GPT, mucho Copilot por ahí, pero Copilot es como ya la versión pobre, ¿no? O sea, es una cosa así como... ¿Tú crees? Sí, claro, o sea, yo creo que Gemini, ok, pero Copilot es así como de... Ay, el diferente. Oilo. Pero bueno. Copilot es, no sé, como los adventistas, ¿no? Entre los de las iglesias, ¿no? Es como traer tus tenis Pumba. Así de, mira, son originales, son tenis Pumba. tus tenis Mike. Mike, exactamente. Copilot es así como chafón. Pero bueno, saludos a toda la gente de Copilot. Bienvenidos a La Bitácora del Pastor, el chat. Y pues bueno, tenemos un tema muy interesante. ¿Quieres contarnos un poco como de qué vamos a hablar, estimado Hugo? Ay, es que no sé qué puedo decir y qué no. No, sí, puedes decir todo, como que no vamos a hablar de algo prohibido. No es que vayamos a hablar de algo prohibido, sino que hace algunos días, mi querido y muy admirado amigo, Mario Medina. Soy yo, órale, muy bien. Por supuesto, sí. Te mandaba un beso, pero soy bien hombre, por eso no lo hago. Ajá. Entonces, compartió con su Vita audiencia una entrevista que Carmen Rosa Mamani le realizó. Bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido, discúlpame, pues, no quiero decir. Mamani. Mamani, sí, Mamani, bueno, tiene acento, cierto. Entonces, y resultó que tocó ahí fibras sensibles, que queríamos abordar el día de hoy. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito acerca del origen y la creación. Debo decirte que yo siempre digo, porque pues, me gusta mucho la escritura y a menudo tengo grupos de estudio bíblico donde vamos estudiando la Biblia y siempre les digo que
pasajes favoritos se encuentran normalmente en el libro de Génesis, pero también son los más, pues que digamos, complejos, ¿no? De observar, de estudiar, de leer, de interpretar, de no sé. Pero yo creo que hay mucha carne muy sabrosa en esos, al menos en esos primeros 11 capítulos de Génesis, donde encontramos, pues, como, no sé, yo digo, a lo mejor hoy que tú eres más versado, más leído y más escribido que yo, pero normalmente yo digo donde está la explicación del origen de todas las cosas. Hoy vamos a meternos en camisa de 11 varos, porque no nos metemos en camisa de 11 varas, pero sí de 11 varos. Y vamos a conversar un poquito acerca del origen de la creación y estas cosas, de las cuales, por cierto, que yo te mandé hace, no sé, unas horas, no sé si lo pudiste observar, algunas imágenes que he encontrado publicadas en redes sociales al respecto, o bueno, no al respecto. Sí, vi, pero... Este grupo de hermanos nuestros que defienden a capa y espada, ciertas teorías respecto de la creación. Entonces, a ver. Sí vi las imágenes, pero salieron puras muchachas, no sé, dije, ¿por qué el Hugo Almanza? No, esas eran, no digas cosas, no es cierto. No le hagan caso a este hombre. Bueno, pues sí, como bien dice Hugo, esta entrevista la realizó esta misionera que viene de parte de Global Mission Fellows, que es un programa de ministerios globales, Global Ministries, que es parte de la iglesia a la cual pertenecemos, y pues me hizo una entrevista al respecto de temas científicos, ¿no? La fe y versus la ciencia, ¿no? Una perspectiva de fe respecto a la ciencia, y vamos a tomar algunas de las preguntas para poder pues discutirlas, ¿no? Sobre lo que es. Yo tengo una respuesta ahí que quedó documentada en la entrevista, pero quisiéramos andar un poquito más, y quien quiera la entrevista por ahí anda en Instagram, ahí si alguien lo solicita. No sé por qué no están apareciendo los comentarios, ya hay algunos, creo, en Facebook, pero ahorita los comentaremos, los estaremos viendo para que pues dejen su comentario. Yo sí sé, es que usas Windows y pues por supuesto que siempre va a haber bronca con eso. No, ¿eso qué? No tiene nada que... Muy bien, ok, perfecto, muy bien. A ver, Hugo, la primera pregunta, cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios, ¿qué está afirmando realmente? Wow. Amanecimos, despertamos bravos. Porque pareciera una obviedad, pero creo que en el mundo teológico no siempre las obviedades son de esa naturaleza. Entonces, ¿tú qué dirías? Bueno, la respuesta así a quemarropa, la respuesta clásica, ¿no? Es que de la nada Dios creó todo, ¿no? Que bueno, por un lado, hay quienes piensan, ¿no? Que nada existía, y entonces Dios, el eterno, el preexistente, y si nos metemos más en más cosas, ¿no? El Dios trino ahí presente, habló la palabra, y entonces empezaron a brotar todas las cosas. Bueno, hay más, otras ideas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, había. ¿Qué había? ¿Quién sabe qué había? Pero había ahí todo así revuelto, todo estaba así en una licuadora cósmica, y entonces Dios, otra vez, el eterno, el preexistente, ahí está, y empieza a acomodar todo, y empieza a poner todas las cosas en su lugar, ¿no? Entonces hasta yo escuchaba este relato cósmico tan bonito de ahí estaba todo y empezó a acomodar todas las cosas y las galaxias y etcétera, ¿no? ¿Tú qué piensas? Pues creo que sí, esas perspectivas son interesantes de ver, primero porque, como dices, la creación ex nihilo, que es de la nada, se contrapone con que algo ya había antes, ¿no? Pero si algo ya había antes, entonces, ¿qué fue lo que originó ese algo? Y esta es una cuestión no meramente filosófica o teológica, sino que también, por ejemplo, hoy en día hay algunas cuestiones de teorías científicas que tratan de ponerle como algún
principio a todo lo que existe. La misma teoría, por ejemplo, del Big Bang surge como en este intento de decir, bueno, cómo empezó el tiempo, cómo empezó la materia, y cuando surgió, claro, dado que fue propuesta por un religioso, mucha gente la vio como un intento de justificar la creación. Entonces la vio con mucha sospecha y así como de, nah, pues nos quiere meter así como su ideología y su doctrina y su fe a través de una cuestión pseudocientífica. Entonces tuvo muchos detractores y al día de hoy, esta teoría que propone pues que el universo tiene 14,000 millones de años, o sea, está como todavía ahí tambaleante porque hay nuevas situaciones que proponen el origen del universo. Por ejemplo, hay personas que hablan acerca de que el universo simplemente es un ciclo infinito, ¿no? Es que termina y vuelve a comenzar. Y en algunas civilizaciones antiguas, esta idea está también presente en su teología. Por ejemplo, en algunas ramas del hinduismo, no hay un fin del mundo como tal o fin de las cosas, sino que se termina y vuelve a empezar. Y algunos científicos describen dentro de trillones de años, pues todo lo que existe se va a acabar, la fuerza que hay dentro de las estrellas, dentro del sol, dentro de todo esto que son los cuerpos celestes, y el universo básicamente va a estar como en una cuestión de un vacío y totalmente apagado todo, ¿no? Y por allá una partícula estará, ya no habrá suficiente energía para que se mueva, y en ese momento como que todo vuelve a comenzar. Hay algunas otras teorías que dicen nuestro universo, el universo observable, no es todo lo que existe, sino que es una pequeña burbuja y coexiste a la par de otras burbujas que también tienen otros orígenes, otras maneras de existir y tienen hasta sus propias reglas físicas. Entonces lo que nosotros conocemos con estas reglas físicas aplica solamente para nosotros, pero en esas otras burbujas hay otras reglas y otras maneras en las que la materia se desenvuelve, y entonces es como si fuera una cobijita de un montón de burbujas y cada una tiene como su propio origen y sus propias reglas, y somos solamente una dentro de esas, ¿no? Y hay otras teorías que hablan acerca de la posibilidad de los multiversos, ¿no? Que esta misma materia que está acá existe en otro lugar y tú existes con otro nombre, y allá tú eres el patriarca de todas las iglesias del mundo, Hugo Almanza, ¿no? Y otras allá sí soy famoso. Sí. Entonces, pues hay este tipo de teorías que ahora desafían esa situación. Entonces, el hecho de que la Biblia diga en el principio, de algún modo, no que esté validando ni pueda relacionarse directamente con alguna teoría científica, pero nos está dando a entender que sí hay un origen de las cosas, y ese origen lo sitúa precisamente en Dios. ¿Cómo? En cualquiera de estas vertientes o aún más que se pudieran proponer, no lo sabemos, pero propone que sea un inicio Dios. No sé, ¿qué te provoca ese pensamiento, Hugo? Yo siempre he creído que el gran... la gran tensión que yo observo que existe en muchos de nosotros, y quiero ser como muy respetuoso porque yo estoy consciente que cuando nos metemos en asegúnes así como hay hermanos nuestros a quienes amamos y que respetamos y que son parte de nuestras vidas, que son muy defensores de ideas como muy precisas, muy particulares, no muy singulares al respecto. Entonces, y que están mal. Yo no lo dije, lo dijo él lo dijo. Sí, pero yo no dije nada. Él lo dijo. Ajá. Que quede en el récord que el hereje aquí hoy. Es que desde la ciencia no se pueden hacer. Desde la ciencia no se pueden hacer conclusiones, y desde la teología tenemos que ser un poco más humildes acerca de lo que dice la Biblia. Justo es lo que a eso quiero ir. O sea, con mucho respeto de quienes amamos tanto y que son parte de nuestras comunidades de fe, pero tienen perspectivas, opiniones muy particulares respecto de la creación. La gran tensión viene de querer leer el texto bíblico con nuestras gafas. O sea, con nuestros lentes de un millennial que vive en el 2026, con un poquito de formación profesional, no tanta, ¿verdad? Con un bagaje, tan particular, pues. Entonces, la gran tensión es que normalmente tendemos a mirar nuestra realidad con nuestros lentes,
pero el texto bíblico es tan complejo, es tan maravilloso, es tan asombroso, es tan fascinante y al mismo tiempo tan complejo. Uh-huh. Que no podemos, es muy difícil aproximarnos a él, ¿no? Con nuestros lentes, o sea, sin el entendimiento preciso de que fue escrito en otro momento para otras personas. Es más, en otro momento ni siquiera nos ponemos de acuerdo tú y yo en qué momento fue escrito. Sí. O sea, ya con eso ya es complicado, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes tensiones y hay que estar conscientes de esa tensión para que este tipo de conversaciones no se conviertan en un pleito en el cual, porque yo he sido testigo de ello, en el cual la gente incluso hasta llega a cuestionar si tú ni siquiera deberías de ser pastor. ¿Cómo te atreves a decir las cosas que dices? Entonces dices, espérame, o sea, simplemente estoy tratando de ser consciente de esas gafas tan grandotas que yo tengo a través de las cuales observo yo la realidad. Y yo creo que el texto bíblico es uno de ellos, ¿no? Sí, y creo que precisamente como pensar en que en el mundo antiguo no existía la ciencia como existe el día de hoy y por lo tanto no tenían esas pretensiones de explicar el universo a partir de ese tipo de categorías, yo rastreo una pregunta a partir de cómo es que los judíos le llamaban a sus libros, ¿no? Y ya lo he mencionado en otras ocasiones aquí y creo que para ellos el nombrar es muy, muy importante y por eso es que al primer libro le ponen el nombre de Bereshit. Y Bereshit pues es comienzo, no es origen, no es una cuestión cronológica. Bereshit es una cuestión de quién es la cabeza de la creación. Entonces no se meten tantos rollos como de que si es el universo por burbujas, si es el universo que se destruye y vuelve a empezar, si hubo un Big Bang. Eso no es como el interés del Génesis, sino el poder decir que la cabeza, el origen, el principio de la creación, quien está al mando de la creación es Dios y punto, ¿no? Y todas estas cuestiones a veces que nos pueden dar tanto miedo no hacen que Dios sea menos real o más pequeño, sino que decían recientemente con la misión de Artemis 2 que está actualmente alrededor de la luna, ¿no? Alguno de ellos, de los astronautas, decía, esto para mí hace que la dimensión de las obras de Dios sea muchísimo más grande de lo que yo puedo entender, ¿no? Y precisamente a veces como creyentes, pues si nos dicen, no, pues ¿qué crees que pues a lo mejor no es exactamente como lo crees? Pues eso nos hace temblar, ¿no? Mira, acá Arturo Martínez decía que esperaba esto por YouTube. Sí está en YouTube. Ismael dice, sería un error tomar la Biblia como un libro científico que nos puede dar las respuestas precisas. El amar la Biblia es más un acto de fe donde creemos todo lo que sucedió sin la necesidad de tener que comprobarlo. ¿Estás de acuerdo con esa declaración? No estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo amo la escritura porque me encuentro a Dios en ella, por supuesto. Tiene un valor preciso para mí, claro que sí. Uh-huh. Pero no sé si creemos todo lo que sucedió sin la necesidad de comprobarlo. Esa frase me hace tantita comezón aquí en este oído. Creo que de alguna manera en la parte, particularmente en nuestra denominación, creemos en el uso de la razón como también una fuente para la fe, ¿no? Claro. Entonces, no es que necesitemos comprobar las cosas, pero sí tiene que hacer una consonancia con lo que ves en la realidad. Es decir, si habla de un caballo que vuela y es de colores, pues o sea, eso es así, como eso no es comprobable en la realidad, de alguna manera eso no hace consonancia con mi fe, ¿no? No es que crea todo ciegamente, sino que no necesito comprobar a Dios para creer en él, pero hay detalles probablemente, digo, si lo redujéramos a este momentito de la escritura en donde estamos prestando nuestra atención ahorita, que justamente es de los primeros capítulos de Génesis, ¿verdad? Pues a lo mejor sí podríamos decir que pues no son históricamente comprobables. Bueno, está bien. Dice, todo debe reflexionarse, dice Sofi Viveros. Claro. La razón y la experiencia, como acaba de decir Mario, ¿no? Son parte de nuestra. Es decir, la fe no depende de que haya una comprobación científica. Eso sí es cierto. Pero sí somos llamados a poder reflexionar. No, y además tenemos raciocinio. O sea, tenemos una capacidad intelectual que Dios la puso en nosotros para poder como discernir, como entender nuestra fe, ¿no? Entonces es parte también. Sería negligente también no hacerlo, ¿no?
Y la siguiente pregunta, Hugo, va un poquito como con lo que decía Ismael. Muchas gracias siempre por sus comentarios. Dice, mucha gente piensa que Génesis es un libro científico. La Biblia intenta explicar el cómo o el para qué de la creación. ¡Wow! ¿Qué piensas tú? Me voy a ir a mi clase de Antiguo Testamento y cuando me toca dar clases de Antiguo Testamento, yo les digo, el libro de Génesis fue escrito en el contexto del Éxodo. Los hebreos saliendo de Egipto, y en ese contexto, en un mundo, en un mar de gente, asumimos que como 2 millones de personas, ¿no? Que acaban de salir de la esclavitud, que son ignorantes, que son analfabetos, que están en un camino a aventura, no saben ni a dónde van, y hay un alguien que está como dirigiéndoles en ese peregrinar. Han vivido todo el tiempo en un mundo lleno de supersticiones y de idolatría y de magia. Y entonces necesita una explicación de las cosas y ellos son los primeros escuchas de estas historias del Génesis, ¿no? Yo creo que a esa pregunta yo en particular respondí que no es ni el cómo ni el para qué, porque me parece que el cómo es esta cuestión funcional, ¿no? Desde la perspectiva científica de cómo debe de funcionar algo, ¿no? Entonces no intenta la Biblia, el Génesis no intenta explicar los átomos, los ciclos de la vida, cómo funciona la biología microcelular, los astros, en fin, ¿no? No intenta explicar esa cuestión. Tampoco el para qué, porque el para qué es una cuestión más así como una situación de que, ¿cómo se dice? Es solamente esto existe para esto, como una cuestión meramente utilitaria. Dios creó esto para esto, ¿no? Como todo tiene una función mecánica y solamente funciona para eso. Me parece que el Génesis tampoco nos está explicando, es decir, el ser humano existe para tener hijos y reproducirse, ¿no? Me parece una cuestión bastante mecánica y funcionalista en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que lo que el Génesis intenta explicar no es una cuestión científica en términos modernos, no es una cuestión de cómo, para qué existe una maquinaria, sino el por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito detrás de todas las cosas? Y ahí es donde Dios manifiesta su voluntad y manifiesta su propósito. Y su propósito es dar vida, es dar amor, es dar dignidad, es poder darle al ser humano un sentido y un motivo último de su existencia, ¿no? Que el hecho de que estemos aquí no es como algunos filósofos proponen, es una sin razón. Que el universo tiene tan poca manera de existir o de ser que causa incluso una náusea, ¿no? Como decía por ahí algún filósofo, es el sinsentido es lo que gobierna el universo y por eso pues podemos caer en el caos, en la desesperación, en la situación amoral o inmoral, no tener valores, comportarnos como sea, y esa situación pues nos lleva a no tener un orden y una conducta. El Génesis explica un orden porque es Dios quien ha ordenado el mundo, porque Él es el propósito de ese mundo. Entonces estar en esta tierra tiene sentido, tiene significado y es valioso estar en esta existencia. Oye, además, el conocimiento científico avanza de una manera extraordinaria. O sea, hoy no somos los mismos que hace 200 años. ¿Y qué nos dice a nosotros que dentro de 50 años no va a haber un descubrimiento así extraordinario, así logarítmico que transforme la perspectiva en la que vemos las cosas? Y que la manera en la que observamos e interpretamos el mundo basado en el conocimiento científico el día de hoy no va a ser así como que totalmente revolucionaria en el futuro. Y lo que hoy decimos o la manera que hoy juzgamos cosas ya no va a ser coherente o pertinente, ¿no? Dentro de, no sé, 50 años. Porque pues es lo que pasó, ha pasado durante la historia de la humanidad, ¿no? Al menos en nuestra era, ¿no? O sea, ese salto extraordinario que hay de la Edad Media y cuando llega el Renacimiento y el Renacimiento todo cambia, ¿no? La Tierra deja de ser el centro del universo y todas estas cosas transforman la manera en la que vemos el todo, entre ellos la escritura. Entonces, pues, ¿qué si cambia? Si cambia, ¿qué vamos a hacer? Y es pues simplemente
recordar que el principio es Dios, o sea, Dios encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y esto es algo que persigue no solamente la teología, Hugo, o lo persigue la filosofía misma, ¿no? Y es algo que las ciencias exactas, la física, la química, la astronomía, etcétera, la biología no pueden responder porque no es su campo de estudio, no se dedican a eso, ¿no? Para eso está la ética, la moral, la filosofía, la teología, para responder esos porqués. Y el Génesis es ese tipo de tratado que desde la poesía, porque los primeros capítulos del Génesis son poesía, están escritos en poesía, tratan de abordar este tema del propósito, ¿no? Y esto que tú estás diciendo acerca de cómo ha habido esos saltos cuánticos en cuanto a cómo comprendemos la naturaleza es muy cierto. En algún momento se pensaba en el geocentrismo, que es que el planeta Tierra todo gira alrededor de nosotros, y por eso tenemos relatos en la Biblia de que el Sol se detuvo. Hoy sabemos que eso no es cierto. O sea, si de repente alguno de esos cuerpos de verdad se hubiera detenido en su movimiento de traslación o de rotación, lo único que hubiera pasado es que todo lo que está ahí adentro hubiera salido totalmente disparado, ¿no? Se hubiera creado un caos y una muerte descomunal. Entonces no es, y además el Sol no es el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? Esa situación cambió cuando se habló del heliocentrismo, ¿no? Somos nosotros los que giramos alrededor del Sol. Y cuando se expande ese conocimiento a que estamos en un sistema solar, estamos en una galaxia, dentro de un universo observable, pues bueno, eso se va expandiendo cada vez más, ¿no? Entonces, creo que sí es importante como poder poner qué tipo de libro es el Génesis. Y mira, no sé si quieras leer algunos de los comentarios que están dejando los Vitaescuchas. Dice Sof Viveros, el Génesis no puede pretender ser un tratado de física o química. Es que Génesis no pretende, somos los que lo leemos, son los que lo pretendemos leer de esa manera, ¿verdad? Sí. No es que el libro en per se trate de hacer eso. Dice también Viveros respecto a las preguntas, ¿verdad? Porque dijiste tú el para qué. El quién también. Sí, yo siempre también tengo una perspectiva, ¿no? Que la Biblia es un libro relacional, o sea, trata de Dios relacionándose con el ser humano. Y de identidad, entonces, ¿no? Pues sí, claro, de darnos legado, darnos propósito. Y de hecho el Dios de la Biblia se presenta así, yo soy el que soy, habla de una cuestión identitaria, ¿no? Se identifica a sí mismo, el ser. Dice Arturo Martínez, es reconocer que Dios es la autoridad sobre nuestras vidas y somos llamados a vivir en relación con Él. Un poquito lo que estabas abordando, ¿no? Ok, sí. Ismael dice, recordar que el Génesis escribió a un pueblo mermado por las conquistas y buscaba recordar el origen del pueblo y regresar a la identidad del pueblo judío. La vida es sagrada, ¿no? Y entonces había que tener como cierta cuestión comunitaria e identitaria como para poder seguir adelante. ¿Querías decir algo? No, la necesidad que tienen las culturas de legado, ¿no? O sea, por eso tenemos libros de historia y por eso, incluso, digo, no está como muy padre decirlo, pero incluso por eso, la historia cambia, ¿no? Uh-huh. O se reescribe porque tratamos de darle sentido a las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, a veces se cambian las narrativas de las historias de las naciones, ¿no? Para que la nación tenga sentido, tenga propósito y tenga legado, ¿no? Bien, pues Hugo, vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué significa que la creación aparece como algo ordenado? Luz, separación, ciclos, vida. A ver, dame un poquito más de feria para entender esa pregunta. O sea, si dices que no es un libro científico, entonces ¿por qué el Génesis insiste en presentar la creación como algo ordenado? Habla de separaciones, Dios separó las aguas y fue la mañana y el día de tal momento, surgió la vida de esta forma. Si no es un libro científico, mucha gente podría decir, oye, pero entonces ¿por qué insiste en este tipo de cosas? ¿Por qué insiste en presentar una creación ordenada? ¿Tú qué dirías? Y fíjale, yo creo que dijiste tú el poema, ¿no? Yo normalmente digo la canción de la creación. La canción, qué bonito. Creo que más bien va dándole lo que yo observo, ¿no? En el relato de la creación de Génesis,
no es que Dios vaya ordenando cosas, sino que el relato le va dando el lugar a Dios en las diversas situaciones que van siendo mencionadas ahí. Uh-huh. O sea, como que va ubicándonos en que Dios está encima de la luz y las tinieblas, y luego encima de las temporadas y los meses y los años, y luego en control de los elementos de la naturaleza, y luego en atención de los procesos en los cuales ocurren pues la reproducción de las plantas y la reproducción de los animales, y el control del clima y todas esas cosas. Entonces mi observación del relato de Génesis no es que va ordenando cosas, es más bien va mostrándonos cómo Dios está como en control de cada una de esas cosas, que al final del día, cuando están leyendo los primeros destinatarios del libro, están leyendo o están escuchando por primera vez la canción de la creación, todas esas cosas son cosas que ya, para ellos son muy naturales. O sea, ellos están conscientes del sol y de la luna y de las estrellas, de la oscuridad, de la luz, de las estaciones del año. Entonces, para ellos simplemente están escuchando y están diciendo, entonces Dios tiene control de la oscuridad y de la luz. Wow, entonces Dios está en control de las constelaciones, ¿no? Y de las estaciones del año. Entonces me gusta mucho cuando habla de las estaciones del año, porque pues al final ellos van a llegar a una tierra de agricultores que dependen de las estaciones y la lluvia, ¿no? Uh-huh. Y está este relato, ¿no? De la fertilidad y de un Dios y el otro que nace y renace a lo largo del año para poder tener lluvia, para poder cultivar y cosechar, ¿no? Entonces, pero Dios está encima incluso desde ese ciclo, ¿no? De Uroboros, de la agricultura. Entonces, más bien yo veo eso. Uh-huh. Más bien yo observo eso, ¿no? Es Dios ahí en control de esas cosas que para ellos ya son familiares, porque ellos ya las conocen. Ellos saben que hay que sembrar en cierto momento y que hay que esperar la lluvia en cierto momento y que hay que, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que observo. ¿Tú qué piensas? Esto que estás planteando es como una cuestión de religiones comparadas y de propuestas teológicas unas en contra de otras, porque el pueblo que vive dentro de una nación en ese momento que es esclavizada y tiene un montón de dioses, las propuestas teológicas de estas naciones que lo han esclavizado o que han estado encima de ellos, es que es una teoría pues animista y totémica de la religión. Quiere decir que cada uno de los dioses corresponde a una fuerza natural o a algunos animales. Entonces, estos dioses son el dios del viento, el dios del agua, el dios del día, el dios de la noche, etcétera. Y la propuesta teológica de Israel, o de los judíos o de los hebreos, dependiendo del momento histórico en el que los abordemos, es que lo que los expertos llaman como el enoteísmo. Uh-huh. Sí, existen varios dioses, pero nuestro Dios está por encima de todos los dioses, ¿no? Que es superior a ellos. Él puede dominar el agua, él puede dominar el viento, y por eso muchas de las extrañezas de los pueblos vecinos hacia ellos es, ¿y quién es el dios del viento para ustedes? Yahvé. ¿Y quién es el dios del fuego para ustedes? Yahvé. ¿Y quién es el dios de la siembra para ustedes? Yahvé. Todo el tiempo hay como una cuestión en la cual están refiriendo que para ellos hay un solo Dios para todas las cosas y está por encima de esto. Entonces podría corresponder a esto que tú estás comentando, ¿no? La perspectiva también en cuanto a religiones comparadas, lo que yo veo es una situación de hay que ver cómo son los relatos mitológicos en otras civilizaciones y en otras culturas. En otras culturas en ese momento el universo qué interesante. Se presenta cómo es que cómo nace el mundo, cómo nace todo lo que existe. Hay un mundo preexistente donde están los dioses. Y los dioses tienen sus romances, tienen sus guerras, tienen como toda su vida. Y hay caos y guerras entre esos dioses. Entonces a veces, en algunos de esos relatos, la creación surge a partir de la guerra que hay entre estos dioses. Es decir, la creación surge a partir del caos. En cambio, la propuesta del Génesis bíblico es que la creación surge a partir del orden que Dios le da. No surge de una guerra, surge del amor, no surge del odio, surge de la dignidad, de la vida, de querer compartir, no surge de una batalla, surge de algo que pone en orden. Y ahí alguien podría objetar como esta cuestión de, entonces, ¿por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no? Y
más bien es como la imagen de plantear a Dios como un artista. Cuando el artista va a empezar a trabajar, tiene todo el material ahí regado y tiene las plastilinas, las pinturas por todos lados, y evidentemente su estudio está hecho un caos, pero a partir de ese momento el artista empieza a darle forma a esas cuestiones, ¿no? Y es un poquito lo que está en el Salmo 139, que dice, pues tú me hiciste perfecto desde el vientre de mi madre, tú preparaste todas las cosas, me formaste, hiciste esto. No es que Dios parte del caos de la guerra como otros dioses de otras culturas, sino que toma la materia prima que en el principio debe transformarla, y eso tiene una situación como simbólica también para nosotros. O sea, cualquier caos que exista no es el producto de la guerra o del odio dentro de tu vida. El caos es Dios tomando la materia prima que hay para crearlo todo de nuevo. Entonces es un Dios con sentido, con propósito, con arte, a diferencia de los dioses que tenían otras propuestas más bélicas y caóticas, ¿no? Oh, qué bonito. Vamos a ver lo que dice Ismael Núñez. Dice, el que el Génesis no sea... Ay, ¿por qué se desapareció? No sea un libro científico, no se contradice que nuestro Dios es un Dios presente en la ciencia, en su misma creación. Lo canta, su misma creación lo canta en todo momento, es lo que dicen los salmos, ¿no? Javi Rojas dice, saludos y bendiciones, Pastor Hugo Almanza. Saludos al Javi. Bueno, Hugo, siguiente pregunta. Esta está buena. ¿Cuál es el mensaje central de Génesis 1 sobre Dios? ¿Qué nos revela de su carácter? ¿Qué dirías tú? Sopas. Si no es todo esto que estamos hablando, tú dices, no es que está ordenando, no es científico. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de Génesis 1? ¿Qué te revela del carácter de Dios? Uy. Por ejemplo, yo me iría a la parte final de el capítulo 1, ya después de esta enunciación, ¿no? Del primer día, el segundo, el tercero y en el sexto. Sí. Cuando crea al ser humano y al género humano, ¿no? Sí. Es una expresión ahí muy, muy especial. Uh-huh. Y entonces les dice, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Entonces me gusta ese tono que toma creo que es el versículo 26, 27, 28 por ahí, de ahora tú participa en esta canción, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso si siguiéramos este tono de una canción, ¿no? Esta es la parte en la que el artista agarra el micrófono y lo dirige hacia el público, ¿no? Entonces, y nos pone a cantar ahora a nosotros, ¿no? Y ahora, entonces, te toca, adelante. O sea, lo que estás diciendo es que Dios es Freddie Mercury. Y la gente corea. En esa escena clásica. Pues yo estaba pensando más en Luis Miguel poniéndonos a cantar en sus conciertos, pero está bien, ok. Muy bien, muy bien. No, entonces me gusta esta como imagen de ahora yo ya hice lo mío, vas, te toca. Y además es muy valioso que no ocurre ya terminado el proceso, porque Génesis 1 y el pedacito del capítulo 2, que todavía es parte del relato ya vista, uh-huh. Dice que el séptimo día descansó, vio que todo estaba bonito y reposó de todas sus labores. O sea, no nos incluye en la canción ya que él acabó todo y ahora sí ya puso punto final. Ahora sí ustedes, a ver, háganse bolas, no nos incluyen, ¿no? Entonces, ¿qué veo? A Dios, siguiendo esta metáfora, ¿no? Poniendo a cantar a la humanidad en su proceso creativo del que tú hablaste hace ratito, ¿no? Del artista y el lienzo, ¿no? Se ríe Javi Rojas por lo de Freddie Mercury, ¿no? ¿Qué piensas? Pues es que, bueno, yo creo en ese sentido sí nos revela mucho de su carácter esta cuestión. Creo también veo a este Dios que comparte, ¿no? Y que nos hace partícipes del cuidado de la creación y como representantes precisamente de Dios, que ser representante de Dios significa comportarte como Dios lo haría.
no quiere decir que tú tengas como el poder encima de las cosas, sino poder representar exactamente ese carácter de Dios. Entonces, creo que ahí está el riesgo, porque si tú no entiendes cuál es el carácter de Dios y tú lo entiendes como un Dios autoritario, que está por encima de la creación simplemente como diciendo yo soy el que gobierna, al momento de tú ser representante de Dios te vas a comportar de esa manera. Pero si entiendes un Dios de la bondad, porque en todo tiempo en Génesis 1 se dice y vio Dios que era bueno, que esto que él creó es bueno, él crea, hace cosas buenas y participa de la bondad y nos hace partícipes de la bondad. Toda la cuestión, mira, aquí hay una cuestión hasta salvífica, Hugo. Muchas veces se dice así como de, somos peor que un trapo de inmundicia, somos peores que perros. El otro día dijo un predicador para jóvenes que escuché en un evento en vivo. Somos peores que perros, que esto, etcétera. Habla como de que tenemos una imperfección y maldad, desde intrínseca, ¿no? Ajá, de nacimiento. Pero la bondad viene de Dios y cuando nos crea también procedemos en esa bondad. Ahí hay un eterno debate si realmente el hombre es bueno o no es bueno, o es la sociedad que lo corrompe, etcétera, ¿no? Pero es un Dios que nos invita a participar y disfrutar de la creación. Decía Rube Malves, un teólogo, que hay una teología del placer en esta situación, ¿no? Porque es fructifiquen y multiplíquense, no con un ámbito meramente reproductivo de cumplir la función de poblar la tierra, sino que el acto de fructificar y multiplicar, es decir, tener relaciones sexuales, resulta que es placentero para los seres humanos, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros mandamientos de Dios. Entonces, es una de las cosas que digan, mis muchachos, disfruten de lo que les... Gócense. Ajá, sí, ¿no? Y a veces lo podemos leer en clave muy santurrona, pensando como que, no, pues es que el sexo es solamente para procreación, no se debe disfrutar de él, como mucho tiempo algunas denominaciones cristianas han defendido, pero desde el principio es un Dios que genera vida a través también del placer, del goce y del disfrute, ¿no? Y es un Dios que también es el Dios de la responsabilidad. Como bien dijiste tú, yo hice esto, hice estas situaciones, ahora les toca a ustedes, ¿no? Y también leído en clave, pues, psicoterapéutica, del cuidado de las emociones modernas, es un Dios que además de trabajar, sabe descansar. Y eso es algo que también comparte con nosotros, ¿no? Entonces decía, si podemos ver este carácter de Dios y nosotros somos representantes de Dios, podemos decir, pues bueno, el carácter que nosotros deberíamos tener es ese, el de cuidado, el de responsabilidad, el de bondad, el de disfrute, el de compartir, el de no adueñarnos, el de también poder aprender nosotros a descansar y generar una sociedad que pueda tener ese tipo de características. Dice Ismael Núñez, excelentes noticias. Creo saber a qué se está refiriendo el muchacho, un comentario que acabamos de hacer. Pero bueno, está bien. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Hugo? Vamos con la siguiente. Oye, vámonos avanzando porque nos quedan como 10, 15 minutos nada más de live. Nos quedan un montón de preguntas. ¿Qué significa que el ser humano fue creado a imagen de Dios? Y esa es la respuesta ortodoxa, o cuál respuesta tenemos que dar aquí. No, pues la que tú quieras, comprométete. Ay, imagen de Dios. Híjole, es que he escuchado tantas cosas ya fíjate, no llevo tanto de ministerio de servicio al Señor, pero he escuchado tantas cosas al respecto. Imagen de Dios, pues hay quienes dicen que es la impresión de la eternidad, ¿no? En el corazón del ser humano. La imagen moral, dicen otros, la capacidad del bien que está ahí en el ser humano, ¿no? De responder, la capacidad de responder a Dios, ¿no? El sentido de existencia de Dios. Incluso hay quienes dicen la conciencia, la propia conciencia humana, ¿no? La imagen de Dios. ¿Tú qué piensas? Pues, mira, yo te respondo, dice Javi Rojas, antes de darle la respuesta. El ser humano es espiritual y los animales no. Esa es una gran diferencia, que muchas personas también son seres espirituales, pero está dormida su espiritualidad por no tener una relación con Dios. Es lo que dice Javi Rojas. Yo no coincidiría tanto con esta situación de que la espiritualidad está dormida, porque es algo indisoluble, como platicábamos en otra
en otro momento, ¿no? Todos experimentamos Sí, la espiritualidad de alguna forma. Si bien no todos desde la espiritualidad cristiana, evangélica, protestante, católica, como sea, todos tenemos una forma de experimentar la espiritualidad, lo que es sagrado para nosotros. Entonces, creo que esta situación es una cuestión de supremacismo. Nosotros, como somos cristianos y tenemos relación con el Dios judeocristiano, entonces nuestra espiritualidad sí está despierta. Y eso es sumamente injusto para todas las otras formas de expresión de la espiritualidad, ¿no? Pero ¿qué opinas del tema de la diferencia entre los seres humanos y los animales y la espiritualidad? Bueno, creo que en ese tema creo que también hay que tener mucho cuidado para no ser especista, ¿no? También, es decir, el problema no es la descripción de las cosas, sino qué hacemos con ello. Que los animales no tengan espíritu. Ya un científico te diría, ¿y cómo sabes tú que tienes espíritu? Dame pruebas empíricas de eso. Pero claro. Bueno, pero el hecho de que nosotros como personas de fe creamos que los animales no tienen espíritu no nos hace superiores a ellos. La imagen y la semejanza de Dios es precisamente esta cuestión de Dios en su cuidado y su protección para con los demás. No entendiéndose meramente como superior porque Dios es superior a nosotros, sino en ese cuidado relacional que podemos tener los unos para con los otros, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Y eso le agrega valor, ¿no? Al tema. O sea, no es que si en caso de que sí sea cierto, no que somos o no espirituales, sino más bien el cuidado que debemos de tener como... Y creo que he vivido desde una espiritualidad como San Ignacio, como San Francisco, que llamaban a los animales hermanos, ¿no? No como pobrecitos animalitos, nosotros los vamos a cuidar. Decía Arturo Martínez, yo estaba cohibido con eso, con el tema, no lo creo. Dice Sofi Veros, también Dios descansa no para... creo. Pues sí, man. Sofi Veros dice, también Dios descansa para contemplar su creación en un sentido de paz, armonía y felicidad. No es un descanso de dormir, sino de contemplación y de habitar en lo creado. No. No es cierto. Sí, muy bien. Excelente. Es que, y qué maravilla, o sea, yo no sé, bueno, creo que Mario, tú eres, bueno, de eso creo, ¿no? Ajá. Más de escribir, me gustó mucho un sermón que hiciste, ¿no? Que era un narrativo teatral padrísimo y creo que es como que la manera en la que tú te expresas, ¿no? Ajá. Pero por ejemplo, yo que hago música, qué rico se siente terminar una canción y ya dar enter, ¿no? Y que se produzca ya el track y escucharla. O sea, solamente escuchar así tú, que es el disfrute de algo que tú hiciste. Entonces yo imagino al Señor o sea, creo que esa escena, esa parte de la creación del Génesis, me encanta saber que así como yo me siento y escucho, me pongo los audifonotes y empiezo a escuchar lo que hice, Dios viendo todo lo que había hecho, ¿no? Me gusta identificarme con Dios de esa manera, de decir, se vale. Uh-huh. Se vale disfrutar lo que hicimos, ¿no? En el ámbito del manejo de las emociones y su cuidado, el descanso es el poder estar presente. Y que es algo que no hacemos, o sea, vivimos para todos lados, pero no tomamos autoconciencia de que estamos allí y de disfrutar ese momento, ¿no? Entonces, gran parte, por ejemplo, de la meditación, no solamente la meditación de las religiones orientales o de las terapias modernas, sino de la misma meditación bíblica, que es algo que hoy en día no practicamos mucho, practicamos la oración, pero no la meditación, como sí lo hacen los cristianos ortodoxos. Es guardar silencio y hacerte consciente de que estás allí, ¿no? Entonces eso es importante, creo que forma parte del descanso, ¿no? Y no que no se valga a dormir, por supuesto que también. Deja leer los comentarios porque mandan saludos desde Tampico. Sí, justo ahí está, escuchándolos. Desde Tampico, saludos de la hermana. Saludos. Y luego creo que Arturo puso algo y sí, efectivamente, sí. Le dijeron a Paz María que es puro teatro. Sí, es puro teatro, sí lo es. Pero del bueno envidioso. Entonces, dice la siguiente pregunta. En su opinión, bueno, eso es yo ya dije, la imagen de Dios, el cuidado que también podemos tener, aparte de muchas otras cosas que hemos hablado. En tu opinión, Hugo, ¿qué cambia en la vida de alguien cuando entiende que su existencia no es casualidad? Sentido, propósito, esa como convicción de saber que no estoy a la deriva en una balsa en medio de un océano
que no tiene fin para ninguna parte, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? O sea, hay sentido, hay descanso. Creo que siempre creo que ese tipo de respuestas tienen que, en algún momento tienen que como llegar al terreno relacional, ¿no? Normalmente cuando nos encontramos así tan críticos, tan complejos en ese momento de nada tiene sentido, nada sirve, nada jala, nada funciona, pero volteas alrededor y nos salva el hecho de saber que no estamos solos, que hay alrededor de nosotros personas que quieren estar cerquita de nosotros, ¿no? Entonces es otra vez, el relato de Génesis yo lo veo como un relato relacional. Dios colocando o aclarando el panorama para que el ser humano pueda estar y relacionarse con él, ¿no? Entonces, para mí no es casualidad, no estamos aquí nada más porque sí, y una de las pruebas de ello es que no estamos solos. O sea, hay alrededor de nosotros gente que son parte de nuestras vidas, ¿no? Y Dios mismo los coloca y nos permite a nosotros relacionarnos con él, ¿no? Bueno, también había un montón de gente junta en el Titanic y se murieron todos. Pero se murieron juntos. Escuchando himnos gloriosos. No, creo que esta parte también, o sea, no solamente la gran discusión, sí. Digo, citando no al Titanic, ¿no? Pero esta escena muy conmovedora, ¿no? De los dos viejitos abrazados en la cama, muriendo. Digo, con todo y todo, sí, es una crisis, una tragedia. Pero esa escena, justo la mamá cuidando a sus niños en medio de la hecatombe, pues aún ahí, ¿no? Hay tragedia, pero hay relación, ¿no? La gran pero discusión. Te interrumpí un pensamiento y lo vi en tus ojos. No. La gran discusión de la humanidad, de la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial ha sido el sentido y la identidad. Y gran parte de los movimientos sociales y contraculturales tienen todo que ver con la cuestión de la identidad y con la cuestión del sentido. Y la logoterapia, que en algún momento propone Viktor Frankl, es esta situación de encontrarle sentido y encontrar tu identidad dentro de este mundo. Entonces, sí es cierto que en esos experimentos que él hace, que puede observar, las observaciones que hace dentro de los campos de concentración, en la Segunda Guerra Mundial, es que las personas que verdaderamente pueden encontrar un sentido enfrentan ese momento caótico de crisis y de muerte de una forma muy diferente a como lo hacen aquellos que no lograron encontrar ni esa identidad ni ese sentido. Entonces sí es súper importante el hecho de que entendamos que nuestra existencia no es una casualidad, y esas respuestas no están peleadas con las respuestas de la ciencia de cómo funciona el universo y cada vez cómo entendemos mejor, porque estas respuestas tienen que ver con nuestros valores, con nuestro ser y con nuestra propia identidad, ¿no? Bueno, claro. Dice aquí Sonia Sala, saluda. Hola Sonia. 2 preguntas más, Hugo. ¿Qué significa que Dios vio que todo era bueno? ¿Por qué eso es importante hoy? ¿Qué significa que vio Dios que todo era bueno? Que todo era bueno. Porque todo es bueno. ¿Quién sabe? Yo no sé. Yo te he visto así como en algunas situaciones que digo, ay, ese Hugo, ¿no? Bueno no es. Oh, pero eso no se habla aquí. Bueno no es. Ay. Órale, Hugo, córrele, mano. Es que se convierte en algo difícil de explicar cuando las temporadas no son tan sencillas, ¿no? Ajá. Porque justo cuando la vida se pone complicada es cuando es más difícil como agarrarnos de esta ancla, ¿no? De decir, bueno, pero al final todo es bueno. Pero es que lo es justamente eso, es un ancla, ¿no? O sea, es un elemento de fe, ¿no? Uh-huh. que nos recuerda que aún en medio de circunstancias complicadas, Dios está en control. O sea, volvemos al relato de la creación, ¿verdad? Y en la creación nos describe una realidad y le explica a los hebreos que están saliendo de Egipto que Él está en control de toda esa realidad. Uh-huh. Pero ellos, mientras están escuchando todo eso, ellos han sido testigos de
al menos lo que relata el texto bíblico, ¿no? De gente muriendo, de castigos que han llegado a ellos como nación, ¿no? Uh-huh. Por sus malas conductas, de crisis alimentarias, o sea, no la están pasando tan bien. O sea, están escuchando este relato de lo que Dios hizo y cómo fueron creadas todas las cosas, pero ellos mismos, al transitar en el desierto, no la están pasando tan sencillo. Y sin embargo, Dios vio que todo era bueno y comparte eso con estos hebreos peregrinos, ¿no? Para recordarles que en medio de las circunstancias, Él está en control de todas las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque, a veces pasamos por momentos complejos, quizá nosotros estamos en uno de ellos ahorita, pero podemos como aferrarnos a esta idea que nos alienta, que nos fortalece, que nos da el ánimo de decir, bueno, aún en medio de esa circunstancia, Dios está ahí presente, ¿no? Dice Sofía Veros que le encantó tu símil de como un ancla. Muy bien. Okay. Muy bien. Y creo que lo estás aterrizando en la cuestión pastoral personal, ¿no? Esta cuestión de, sí, de la bondad, y me parece excelente. Yo quisiera abordar otras dos cosas sobre eso. Me parece que teológicamente es sumamente relevante porque existe una corriente de pensamiento teológico muy popular, que es muy tiktokeable, que es muy mediática actualmente, que no voy a decir quién es para no quemar a los hermanos reformados. Chin, ya la dije. Pero esta situación de que estamos en la depravación total, de que estamos en la degeneración total, de que los seres humanos somos suciedad, podredumbre, porquería delante de Dios, entonces que somos tan corruptos y tan malvados que esa visión sumamente negativa de la humanidad se ve como la única situación que puede salvarnos es Dios, y no que eso no sea cierto, sino que hace que de entrada la visión negativa y pesimista de la humanidad es muy poco leal a lo que el texto bíblico dice, ¿no? Entonces el texto bíblico desde el principio empieza diciendo como que hay bondad, no porque provenga de nosotros, proviene de Dios, pero en todo lo creado y en todo lo que existe hay bondad. Y entonces hay una posibilidad de que eso pueda cambiar, porque Dios hace que esa bondad pueda finalmente ser mejor que el mal que pueda existir. Entonces, si nosotros tenemos una visión pesimista y tan oscura de la humanidad, estamos también siendo al revés de eso, ¿no? Yo veo a los jóvenes de la iglesia a la que yo pertenezco denominacionalmente metidos mucho en eso. Venden mucho el hecho de que en ese momento, porque a lo mejor estás insatisfecho con tu vida o estás haciendo cosas que no cuajan en tu moral o en tu conducta, se compran ese así de no, sí, yo soy sumamente pecador y vivo en la depravación total, entonces me entrego a Jesucristo. Pero me parece que eso es terrorismo espiritual y que viola el sentido del texto que nos habla desde un principio de bondad. La otra cosa es sistémica, social. El hecho de que haya bondad y de que todo sea bueno quiere decir que debemos defender la dignidad de la vida, porque la vida es sagrada, porque la digna es justo que la defendamos, y por lo tanto todas las personas y sistemas de muerte y situaciones que quieren reducir a hombres y mujeres, niños y niñas a que sean personas maltratadas, esclavizadas, explotadas, a que sea una situación que solamente cuentas por los triunfos que tienes en la vida, por cuántos números tienes en redes sociales, que se pueda secuestrar, matar, violar, que se pueda poner trata de personas, y todo esto es algo ante lo cual las personas de fe y la sociedad en general debemos responder con todos los elementos que tengamos para evitar eso. ¿Por qué? Porque la vida es buena, es valiosa y proviene de Dios. Claro. No es cierto que sea una vida oscura y pesimista, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Dice Dan Herrera, ha sido un tema muy interesante, supongo voy llegando. Siempre, siempre. Muy bien, última pregunta, Hugo. Última. Si pudieras resumir la creación bíblica en una sola frase para esta generación, ¿cuál sería? Una sola frase. Ay. Y de esto depende si se te da tu doctorado en teología y ciencias bíblicas o no. Yo diría, para esta generación,
raza, Dios de verdad está en control. Raza, Dios de verdad está en control, me gusta. Sí. Además es muy, muy norteña tu claro. frase, güey. Perfecto, ¿no? Yo puse algo más, cuando me hicieron esa pregunta dije, somos vida que salió del corazón y la palabra de Dios para dar más vida. Somos vida que salió para dar más vida. Vida para dar vida. No digas más vida porque acuérdate que... Uy, sí es cierto, siempre sale aquí citado. Aquel pastor. Saludos. Si hay alguien de más vida viendo esto, ¿verdad? Y que siga al Pastor Speaker, los queremos, es puro cotorreo. A ellos, el pastor no, pero a ellos sí. Ok, muy bien. Perfecto. Hugo, entonces vemos cómo la discusión del Génesis se mueve del plano como algunas personas que insisten en el creacionismo literal. La Tierra fue creada en 7 días, hace 6,000 años. Hace 6,000 años, todas estas cuestiones biológicas, sí existieron primero estas plantas antes que los animales, aunque la teoría de la evolución nos diga lo contrario, etcétera. Insisten en pelearse y que se enseñe esto en las escuelas y las universidades de manera literal. Lo que hemos estado charlando el día de hoy mueve más la discusión hacia otro lado, como cuál sería ese sentido del Génesis, ¿no? De Génesis y creación, más que estarse peleando con esas teorías. No sé si quieras como hacer tu punto final, Hugo, para que podamos terminar. No, nada, yo diría, ojo con las lupas que usamos para llegar al texto bíblico. Agreguémosle sentido común. Somos hijos de nuestro tiempo. Entonces eso hace que hijo de tu tiempo. Veamos las cosas como es una buena expresión para alguien que te cae gordo. Hijo de tu tiempo. Entonces no es más, incluso hemos usado una palabra, no, discusión. Es que dejemos la discusión y enfoquémonos en el principio que está detrás del texto bíblico, y creo que lo resumes muy bien tú, ¿no? Estamos ahí somos la vida de Dios está impresa en nosotros para nosotros también dar vida y crear y cuidar y proteger y observar y velar por, ¿no? Entonces más importante, ¿no? Eso que estar discutiendo en el cómo fue y cuándo fue y dónde fue y ese largo etcétera que temo que a veces desgasta más, ¿no? a la comunidad cristiana y nos desenfoca del dónde deberíamos tener puestos los ojos, ¿no? Y creo que eso hace que el Génesis sea verdaderamente eterno. Porque si lo centramos en las otras cuestiones con las que se suele relacionar, pues termina siendo una cuestión sumamente temporal. En algún momento esas teorías se van a superar. Vamos a tener otro conocimiento del universo, de la física, de la astrofísica, de la biología, y nuestras situaciones van a quedar como atrás, ¿no? Nuestras teorías que podamos tener, ¿no? En este sentido. En cambio, si lo vemos desde este otro ángulo, eso es algo que nos ha acompañado por siempre y jamás ha caducado. El ser humano siempre ha necesitado de sentido, de propósito, de todo esto que hemos estado parlando y hablando, y eso es algo que no caduca y se vuelve verdaderamente eterno, y ahí es donde vemos realmente quién es el principio y por qué es el principio de la creación, ¿no? Bueno, dice Dan Herrera, dejen de hablar mal de mi pastor. Nadie está hablando mal de tu pastor, Dan Herrera. Ahí, perfecto, ahí está, muy bien. Pues muchísimas gracias a todas las Vita escuchas, Vita lovers, todos los que han estado el día de hoy aquí. Y pues bueno, intentaremos seguir presentes ya cada semana. Ya no, claro que sí. Fueron 2 semanas en las que verdaderamente pudimos por fin sacar del anexo al pastor Hugo Almanza, nos lo prestaron, ya después se recuperó y gracias a Dios está aquí. Un aplauso para este hombre que está verdaderamente superándose cada día. Muy bien, Hugo. Saludos de la audiencia. Saludos, Vita escuchas, los queremos mucho. Se portan regular. Que al cabo que el 8 es pase.
Saludos. Perfecto, dice Ismael Núñez, qué buenas preguntas y qué buen espacio teológico. Un saludo, pastores. Bueno, las preguntas no son nuestras, fueron de la misionera Carmen Mamani. Y pues bueno, las estuvimos como charlando, ¿no? Al respecto. Eduardo García Valadez. Eduardo García, ¿dónde estabas, Eduardo? Eduardo García Valadez, saludos, muy bien, perfecto. No, hombre, eso nos impactó realmente. Dice, Luz, bonito día. O sea que todo todavía lo van a intentar. Que vamos a estar aquí. A veces no se puede por cuestiones de fuerza mayor, caray. O sea, todo quieren de veras. Bueno, nos esforzamos por estar aquí con la fiel audiencia. Sí, nos esforzamos. Exactamente. Sí. Pues bueno, recuerden que este programa se baja de Facebook, se sube a las redes sociales, nos ayudan mucho cuando comentan, cuando comparten, cuando le dan ahí like, reacción, y pueden pues entrar a ver el programa, escucharlo con más detenimiento a través de Spotify y de YouTube. Y pues bueno, seguiremos viéndonos aquí el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Esto fue la Bitácora del Pastor. Él es el Hugo Almanza, él es el Mahdi, él es el chamán, verdaderamente el brahman de los teólogos, y pues su humilde servidor, siervo, para servirles a Dios y a usted, el Mario Medinas. Nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Adiós. Bye bye. Hey, listen. Esto fue la Bitácora del Pastor, el chat. Síguenos en nuestras redes sociales y a través de todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente para continuar con tu travesía espiritual.